amigos, el tema de hoy es resolución de una función de tipo logarítmica. Vamos a determinar el dominio, rango y gráfica de la siguiente función. F de x es igual al logaritmo en base 10 de x al cuadrado más 2x menos 3 sobre x más 1. Podemos colocar f de x como y. Antes de comenzar con el ejercicio, vamos con una recomendación. Determinar primero el dominio a partir de operaciones algebraicas. A partir del dominio se recomienda determinar la gráfica y a partir de la gráfica se recomienda determinar el rango. Y este método es el más corto. Ahora, existe otro método que es determinar el rango de forma analítica, pero nos vamos a demorar un poquito más. Vamos a comenzar. Primer paso, factorizar si es el caso. Por acá he colocado el link de las diferentes reglas de factorización que existen para que lo puedas recordar. En este caso, observando la función, en la parte del numerador tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Y cómo se opera esto? Encontrando dos valores que, sumados y restados, sean igual a b y multiplicados sean igual a c. Y los valores son más 3 y menos 1, ya que 3 y menos 1, 2. 3 por menos 1, menos 3. Y he encontrado dos factores. Reemplazo los dos factores en la función original para un mejor desarrollo. Vamos con el paso número 2. Determinar el dominio de la función. Para ello debemos recordar que existen funciones que tienen restricciones. La primera es la función racional. La segunda es la función raíz par. Y la tercera es la función logarítmica. Observando nuestra función nos damos cuenta que no existe ninguna raíz. Pero por otro lado sí tenemos tanto una fracción como un logaritmo. Así que vamos a colocar las restricciones tanto de la función racional como la función logarítmica. Colocamos la restricción de la fracción o de la función racional. Esta nos dice que el denominador de una fracción nunca debe ser igual a 0. Y coloco esto en la parte de abajo. Despejando la x de esta no igualdad, se tiene que x no debe ser igual a menos 1. Es decir, que para que la función exista, x puede tomar cualquier valor excepto menos 1. Vamos ahora a la restricción del logaritmo, que nos dice que lo que se encuentra dentro del logaritmo debe ser mayor a 0. Y nos fijamos que aquí tenemos una inecuación racional. Esto se resuelve siguiendo algunos pasos. Vamos con el primero. Determinar los puntos en x donde la función cambia, o dicho de otra forma, los puntos críticos. Para eso vamos a igualar a 0 cada factor. Primero x más 3, luego x menos 1 y por último x más 1. Procedemos a despejar x. En el primer caso tenemos x igual a menos 3, en el segundo x igual a 1 y en el tercero x igual a menos 1. Estos puntos críticos son llamados asíntotas de la función. Vamos a salir un poco del tema para explicar qué es una asíntota. Como podemos observar en el gráfico, las asíntotas se encuentran como rectas verticales en color azul. Podemos observar que la gráfica o la función nunca va a tocar la asíntota. Segundo paso. Colocar los puntos encontrados en el eje X y determinar dónde la función es positiva y negativa. Primero colocamos los negativos, menos 1, menos 3, infinito negativo, y luego los positivos, 1, infinito positivo. Y en la parte de abajo colocamos los factores de la inecuación, formando una cuadrícula.
Para poder saber si es positivo o negativo a cada factor, debemos reemplazar un valor de cada intervalo. Y un valor dentro del intervalo de menos 3 a menos infinito, menos 4. Un valor dentro del intervalo de menos 3 a menos 1, menos 2. Un valor dentro del intervalo menos 1 a 1, 0. Y un valor dentro del intervalo de 1 a infinito positivo, 2. Y vamos a reemplazar cada valor en cada factor. Empezamos con menos 4. Reemplazamos menos 4 en el primer factor. Menos 4 más 3, menos 1. Y colocamos el signo de este valor en el primer intervalo. Vamos con el segundo. Menos 2. Menos 2 más 3 más 1. Y colocamos solo el signo en el segundo intervalo. Seguimos con 0. 0 más 3 más 3. Y colocamos solo el signo en el tercer intervalo. Por último, vamos con 2. 2 más 3 más 5. Y colocamos solo el signo en el último intervalo. Proseguimos con el segundo factor y realizamos el mismo proceso, empezando con menos 4. Reemplazamos menos 4 en el factor. Menos 4 menos 1, menos 5. Y colocamos solo el signo en el primer intervalo. Seguimos con menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Y colocamos solo el signo en el segundo intervalo. Seguimos con 0. 0, menos 1, menos 1. Y colocamos el signo en el tercer intervalo. Y por último tenemos 2, menos 1, más 1. Y colocamos solo el signo en el último intervalo. Seguimos con el último factor, x más 1. Y realizamos el mismo proceso. Empecemos con menos 4. Menos 4 más 1, menos 3. Y colocamos el signo en el primer intervalo. Seguimos con menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. Y colocamos el signo en el segundo intervalo. Seguimos con 0. 0 más 1 más 1. Y colocamos el signo en el tercer intervalo. Y por último tenemos 2. 2 más 1 más 3. Y colocamos el signo en el último intervalo. Punto número 3. Encontrar la solución de la inecuación racional. Para ello vamos a multiplicar todas las columnas. Empezamos menos por menos, más por menos, menos. Más por menos, menos. Por menos, más. Más por menos, menos. Por más, menos. Más por más, más. Procedemos a fijarnos en el signo de la inecuación. Nos pide todos los valores mayores a 0, o en otras palabras, los positivos. Así que la solución de la inecuación es el intervalo de menos 3 a menos 1 y de 1 a infinito positivo, excluyendo los extremos. Por eso he colocado los corchetes abiertos. Colocamos la restricción de la fracción que ya encontramos y la del logaritmo que acabamos de encontrar. Y a partir de estas restricciones vamos a encontrar el dominio. El dominio es todo el conjunto de valores en el eje X donde la función existe. El dominio ya se encuentra determinado. La función existe en el intervalo de menos 3 a menos 1 y de 1 a infinito positivo. Podemos darnos cuenta que en el dominio se encuentra tanto la restricción del logaritmo como la de la fracción. En la fracción tenemos que x no debe ser igual a menos 1. Y hemos colocado esto con un corchete abierto, que significa que menos 1 se excluye de la solución. Otra forma de colocar el dominio es en intervalos. En intervalos se escribe para todo x menor a menos 1, mayor a menos 3. Y para el segundo es para todo x mayor a 1. Paso número 3. Realizar una tabla de valores a partir del dominio encontrado. Colocamos la función original y el dominio. Colocamos mi tabla de valores a partir de los intervalos. Menos 2,8, menos 2 y menos 1,1 pertenecen al primer intervalo. Y 1,1, 2 y 4 pertenecen al segundo intervalo. Vamos a reemplazar menos 2,8 en la función original. Logaritmo en base 10 de menos 2,8, que es donde se encuentra x al cuadrado, más 2
que multiplica x, que en este caso es menos 2,8, menos 3, dividido para x, que en este caso es menos 2,8 más 1. Colocamos esto en una calculadora básica que tenga logaritmo en base 10 y esto me da como resultado menos 0,37. Y colocamos este valor en la tabla y realizamos el mismo proceso con los demás valores de la tabla. Seguimos con menos 2. Reemplazamos menos 2 en la función original y tenemos que es igual a 0,48 y reemplazamos esto en la tabla. Seguimos con menos 1,1, lo reemplazamos en la función original y esto es igual a 1,6 y reemplazamos esto en la tabla. Seguimos con el segundo grupo de valores, reemplazamos 1,1 en la función original y esto es igual a menos 0,71 y reemplazamos esto en nuestra tabla. Seguimos con 2. Reemplazamos 2 en la función original y esto es igual a 0,22 y reemplazamos esto en la tabla. Seguimos, reemplazamos 4 en la función original y esto es igual a 0,62 y reemplazamos esto en la tabla. Paso número 4. Graficar la función a partir de la tabla con los pares ordenados establecidos. Para ello vamos a utilizar un plano cartesiano. Y antes de colocar los puntos, vamos a observar los ejes. En el eje X observamos que cada cuadrito representa 0,5 y en el eje Y 1 centímetro representa 0,2. Así que esto lo colocamos en una escala. En X 1 centímetro representa 0,5 unidades y en Y 1 centímetro representa 0,2 unidades. Y antes de colocar los pares ordenados en la gráfica, vamos a colocar primero las asíntotas. En orden, primero menos 3, luego la asíntota de menos 1 y por último la asíntota de 1. Una vez colocadas las asíntotas, vamos a colocar los pares ordenados. Primero, menos 2,8 en X, menos 0,37 en Y. Y hemos encontrado el primer punto. Seguimos, menos 2 en X, 0,48 en Y. Y hemos encontrado el segundo punto. Seguimos, menos 1,1 en X, 1,6 en Y. Y hemos encontrado el tercer punto. Seguimos, 1,1 en X, menos 0,71 en Y. Y hemos encontrado el cuarto punto. Seguimos, 2 en X, 0,22 en Y. Y hemos encontrado el siguiente punto. Y por último tenemos 4 en X, 0,62 en Y. Y hemos encontrado el último punto. Y procedemos a unir los puntos. Y hemos encontrado la gráfica. Punto número 5. Determinar el rango a partir de la gráfica. Ya que recuerden que era mucho más sencillo. El rango es todo el conjunto de valores en el eje Y donde la gráfica existe. Podemos observar que la gráfica viene desde el infinito negativo y se dirige al infinito positivo, tanto en el primer intervalo como en el segundo intervalo. Entonces el rango es desde menos infinito negativo y se dirige hasta el infinito positivo. Y colocamos esto en intervalos. O también podemos decir que es todo el conjunto de números reales. Vamos a observar el dominio en la función. El dominio es todo el conjunto de valores en el eje X donde la función existe. Podemos observar que la gráfica existe desde menos 3 a menos 1 sin topar los extremos. Y en el segundo intervalo desde 1 al infinito positivo sin topar 1. Vamos a observar. En el primer intervalo de menos 3 a menos 1 y en el segundo intervalo viene desde 1 al infinito positivo sin topar 1. Y hemos establecido todos los puntos del ejercicio. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Déjame tus comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen mis nuevos videos y regálame un like.